buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente, Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves 20 horas y los días sábados a las 17 horas horario de verano, en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Gloria al Señor, sean todos bienvenidos los que están conectados en la 102.7 Atlántida FM, los que pasan por las redes. Estamos estudiando el libro de Gálatas, un libro, como yo te decía al principio, ya hemos hecho varios programas, pero muy lentamente, ¿sí? Muy lentamente, porque hay muchas cosas que hablar, ¿sí? Pero es que no podemos pasar por alto mucha información importante que por no tener el conocimiento adecuado, ¿sí? O el interés o la revelación también, por supuesto, en su momento, ¿sí? Del Espíritu Santo de Dios, no hemos comprendido el libro de Gálatas y lo hemos malinterpretado, y causa de eso hay hoy en día 40.000 y más denominaciones en todo el mundo, ¿sí? ¿Qué significa denominaciones? Ya habíamos hablado de esto. Pequeña nación, o sea que en lugar de ser una sola nación del reino de Dios, ¿sí? Nos convertimos en muchísimas pequeñas naciones, y ese no era el plan de Dios, nunca fue. El plan de Dios es que fuéramos injertados en el olivo verde y que seamos nación de Israel, sí, pueblo santo suyo somos, dice su palabra. Este es y será el diseño profético de Dios para su pueblo, para sus hijos. Entonces no podemos pasar por alto muchas cosas, ¿sí? Tiempo, porque tenemos que saber por qué Pablo hablaba de ciertas cosas, ¿sí? Y se expresaba de cierta manera, ¿sí? Y nosotros con nuestro entendimiento básico y con nuestro conocimiento muy básico, ¿sí? Del pueblo de Dios, hemos comprendido cómo realmente nos pareció y lo hemos entendido en su momento. Entonces tenemos que comprender esto de Pablo, ¿sí? Porque Pablo dijo, podemos ir moviéndonos y entendiendo, ¿sí? Para poder leer ciertas cosas más adelante en el libro de Gálatas y no tener los problemas de que, ¿viste? La Biblia dice tal cosa y no entender. Habíamos visto, el programa anterior habíamos visto sobre la secta del primer siglo, cómo aparecieron estas sectas, cómo vinieron al movimiento, ¿sí? Del primer siglo, y como te decía, esto realmente es muy importante porque el Señor habló de los fariseos, habló de los saduceos, habló de los esenios, habló de Herodes, habló, por supuesto, también se habló, la palabra habla de la secta de los nazarenos, que eran los seguidores de Yeshua, ¿sí? Por eso te decía, no importa que hoy guardemos la Torah y nos digan secta, bueno, sí, a Pablo también y a todos sus hermanos en Yeshua le decían la secta de los nazarenos, porque, claro, dejaron las tradiciones, ¿sí? Cuando uno deja las tradiciones de los hombres, deja las tradiciones de los padres, ¿sí? De nuestros padres, por supuesto, el que no conoce esto nos llama secta, ¿sí? Lo mismo le pasaba a Pablo, a sus hermanos, a Pedro y a todos esos, ¿sí? Llamaban la secta de los nazarenos, y eran los que caminaban, ¿sí? Junto a Yeshua, ¿sí? Los que vivían la Torah solamente y la cumplían, porque aquí el problema era la tradición de los ancianos, las costumbres de los padres, la ley oral, el Talmud, el Midrash, y todo esto que ya hemos visto en otros programas. Entonces, como había todas estas cosas, no cumplían las escrituras de la manera que lo debían vivir. Por eso el Señor los reprendía. No es que el Señor los reprendía contra la Torah. Hemos comprendido que lo reprendía el Señor contra la Torah, pero como no sabíamos de todo este trasfondo, ¿sí? y de la cultura del pueblo, hemos interpretado según nuestros conocimientos muy básicos. Muy bien, antes de entrar al capítulo 2, vamos a ver unas cositas que quedaron colgadas del capítulo 1. Y dice en 2 de Timoteo 3 del 14 al 17, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, ¿sí? Aquí
la carta de Timoteo dice las sagradas escrituras. ¿A qué se está refiriendo? A la Torá de Dios. Porque cuando el autor escribía esta epístola a Timoteo, el nuevo pacto no estaba escrito. Entonces él estaba hablando de las escrituras, lo que había en ese momento, de Génesis a Malaquías, ¿sí? Entonces dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Mesías Yeshua. Toda la escritura, ¿sí? Está hablando del Tanaj, que tiene que ver con la Torá, los profetas, los salmos, los escritos, que son los salmos, los proverbios, ¿sí? Cantar de los cantares, Eclesiastés, son los escritos. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? Entonces es importante estudiar las escrituras. ¿Cuáles son las escrituras? El Tanaj, la Torá, los profetas y los escritos, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos que ver justamente que el autor de Timoteo, ¿sí? Y que desde la niñez has aprendido, has sabido las Sagradas Escrituras, ¿sí? No dice que de la niñez has sabido la tradición de los hombres o la tradición de los ancianos, no, habla de las Escrituras, ¿sí? Entonces, no tenemos nuestra salvación en las tradiciones de los hombres. Ese era el punto de Pablo, ese era el punto del Señor, ¿sí? Este era el punto importante, ¿sí? Que de dónde venía la salvación, ¿sí? Por eso dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, ¿sí? Así que las escrituras nos hacen sabio para la salvación. Entonces no podemos desechar el antiguo pacto o el Tanaj, ¿sí? Porque el hecho de decir antiguo es como que está obsoleto, que ya no sirve y que es algo que está descartado, y no es así, nunca jamás ha sido descartado el Tanaj, ¿sí? No me gusta decir antiguo pacto, ¿sí? Porque es como que no existe más y no es así, es eterno, las escrituras son eternas. Y el Señor dijo, yo no he venido a abolir la Torá y los profetas, ¿sí? Yo he venido a cumplir. Entonces, nos hacen sabio para la salvación por la fe en Yeshua el Mesías, ¿sí? Nuestros hermanos del reino del sur, los judíos, ellos, si bien guardaban y guardan hasta el día de hoy la Torá de Dios y un montón de otras cosas como la tradición de los ancianos, como las enseñanzas, las tradiciones, sí, el pacto de Sinaí, que no tiene nada que ver con la ley de Moisés, ¿sí? No aceptan mucho de ellos a Yeshua, si bien cuando Yeshua vino y Pedro predicó, más de 3.000 almas fueron salvas y eran muchos de ellos judíos, muchos, dice el libro de Hechos, millares de judíos fueron salvos, sí, porque en ese tiempo, cuando Yeshua predicaba el evangelio, se convertían los judíos, sí, porque era su pueblo. Si bien, por supuesto, se convertían, por supuesto, también las demás personas, ¿verdad? Las ovejas perdidas de la casa de Israel, que fue también donde el Señor mandó a sus discípulos. Entonces, las escrituras son importantes para la salvación. Pablo dice, tengan cuidado de no ser engañados por tradiciones. Ustedes ya están completos en el Mesías, les habla a los Gálatas, pero Pablo no le está hablando sobre o en contra de la Torá, le está hablando en contra, en todo caso, de las tradiciones, ¿sí? De las enseñanzas de los hombres, de las tradiciones, de la ley oral, de todas estas cosas, ¿sí? Que realmente no venían al plan de salvación con Yeshua, porque Yeshua vino a dar una perfecta interpretación y vivencia de la Torá de Dios, ¿sí? Porque ya cuando Yeshua vino con toda la ley oral y todo lo que el pueblo estaba viviendo, ya hacían la Torá difícil de llevar y difícil de cumplir, y la Torá es los mandamientos de Dios, ¿verdad? Es fácil y ligera la carga, dice el Señor, que los mandamientos no son gravosos. Entonces vamos a ver no solamente aquí un poco, sino también cuando entremos en el capítulo 2 de Gálatas, el rito de Moisés, porque
en Gálatas nos habla del rito de Moisés. ¿Cuál es el rito de Moisés? ¿Sí? O sea, hablando de la circuncisión, siendo que la circuncisión no fue dada a Moisés. Esto es importante, porque la circuncisión fue dada a Abraham, ¿sí? Entonces, tenemos que entender cuál es este rito, ¿sí? Para poder comprender a Pablo. En Primera de Corintios 12:2 dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Yeshua. Y nadie puede llamar a Yeshua Señor sino por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, realmente que el que habla por el Espíritu, ¿sí? Porque el Espíritu que trajo Yeshua, porque Yeshua no trajo tablas, él trajo el Espíritu, ese Espíritu vino a revelar la Torah escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones, según Jeremías 31, 31 al 33. Entonces, el que llama anatema al que enseña las Escrituras, ¿sí? O la restauración de Israel, realmente no está hablando por el Espíritu. Eso es lo que nos viene a decir en Corintios. Nosotros somos parte de Israel por medio de Yeshua, ¿verdad? Vamos a ver en Colosense, ya vamos a entrar en el capítulo 2. Colosense 2:8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto es muy importante y realmente tenemos que prestar atención a este versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses. Mirad, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿sí? Según la Torá, no. Según las tradiciones de los hombres, claro. Porque el problema aquí era la vivencia y la costumbre del pueblo, ¿sí? Del reino del sur principalmente, porque ellos tenían la Torá y lo tienen hasta el día de hoy, ¿verdad? El reino del norte fue disperso, sí, por los 4 puntos cardinales de la tierra y perdió su identidad y se gentilizó. Por eso es que Yeshua viene a injertarnos, sí, como pueblo de Dios. Entonces dice que nadie os engañe, ¿sí? Según las tradiciones de los hombres. Y hemos sido engañados mucho tiempo por las tradiciones de los hombres, ¿sí? Que nos han dicho, porque un hombre ha dicho que se debía hacer tal cosa, como tal fiesta, tal día, tal comida, tal, y hemos vivido así, ¿sí? Por filosofías y huecas sutilezas, hemos vivido así. Entonces, Pablo está diciendo, Pablo no es que estaba en contra de la Torah, nunca, jamás estuvo, porque él en una parte de Romanos, él dice que la Torah es buena, santa y perfecta. O sea, él jamás estuvo en contra de la Torah. Él, lo que él atacaba, como también Yeshua, era la tradición de los hombres, la tradición de los ancianos, la ley oral y todas estas cosas que venían a añadir o a quitar en la Torah. Y ahí es donde viene la maldición. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cómo podemos vivir según Cristo? Por medio de su Torah, porque Él es la Torah viviente. Él es el Espíritu. Él es el que nos trajo el Espíritu, mejor dicho, para que esa Torah, porque el fin de Yeshua, ¿sí? El propósito de Yeshua, que haya muerto resucitado en el madero, no es para que nosotros hoy vivamos como querramos, sino que para que vivamos su Torah, porque nosotros no éramos pueblo, no éramos ciudadanos de Israel, estábamos alejados de la ciudadanía, no teníamos identidad. Entonces Él muere, resucita y nos injerta en el olivo verde y nos da identidad por medio de Él, de Cristo, ¿sí? Entonces, para eso Él nos dio, para eso Él derramó su sangre preciosa, para que nosotros vivamos su palabra, pero no lo que a nosotros nos parece y lo que no nos parece, no, su palabra, ¿sí? Las escrituras que es su palabra. En Colosenses 2, del 11 al 17 dice: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, del Mesías. Entonces, esto yo ya había hablado en otra oportunidad, ¿sí?
que la circuncisión justamente, y ahora vamos a hablar del rito de Moisés, ¿sí? Para poder entender de qué está hablando Pablo, porque Pablo no está en contra de la circuncisión, sino está en contra de este rito que no tiene que ver con el mandamiento. Pablo lo que ataca, y también Yeshua, por supuesto, primeramente, lo que viene atacando es lo que está en contra del mandamiento, ¿sí? Porque nosotros somos expertos en cambiar las cosas, ¿sí? Y de hacer lo que nos parece, porque sea más fácil o porque sea más religioso, porque sea más santo según nosotros, según nuestras propias convicciones, ¿verdad? No según Dios. Entonces dice, el autor de Colosenses dice que Él nos circuncidó quitando de nosotros el cuerpo pecaminoso. Claro, porque ¿qué es lo que se saca del hombre cuando el hombre es circuncidado? La parte que estorba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Yeshua nos sacó a nosotros, ¿sí? Por medio de su muerte, resurrección y de su sangre preciosa que derramó en el madero, nos sacó el cuerpo pecaminoso, ¿sí? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuáles eran esos actas de decretos y dogmas que nuestros hermanos, ¿sí?, del pueblo, del reino del sur, ha levantado, ¿sí?, para contra los gentiles que no podían entrar, ¿sí? Entonces él anuló todo eso. Él dijo, no, esta no es la manera de acercarse al Dios de Israel. La manera de acercarse al Dios de Israel es por medio de su Torah, ¿sí? Entonces él viene, muere, resucita, trae su espíritu y nos revela su Torah, porque el nuevo pacto tiene una conexión perfecta con la Torah de Dios. Por eso dice, no le daré un pacto como le di a sus padres cuando les saqué de la tierra de Egipto, porque invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, sino que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, escribiré mi Torah en sus mentes y en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, el punto aquí es la Torah de Dios, ¿sí? El pacto para ser su pueblo y él nuestro Dios. Entonces él quita esos decretos, y esos decretos no son la Torá, porque muchos malinterpretando, ¿sí?, como dice Pedro en una oportunidad, que tuercen las escrituras para sus propias perdiciones. Entonces toman este versículo, ¿sí?, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, como si fuera que el acta de los decretos era la Torá. No está hablando de la Torá, ¿sí? Está hablando de todos aquellos dogmas, aquellas leyes que levantaron para prohibir a el pueblo de Dios, ¿sí?, para que se acerque a el Dios de Israel. Porque en la Torá dice que cuando un extranjero viene al pueblo de Dios y se circuncida, puede ser parte del pueblo. No pide un montón, la Torá no manda un montón de cosas que ellos fueron a agregar después, ¿sí? En el primer siglo, por ejemplo, ya que estaban todos estos agregados. Entonces dice, y despojándoos, dice, de los principados y las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, esto es muy interesante porque otro versículo sacado de contexto, otro versículo interpretado como fuera de contexto, porque cuando interpretamos las escrituras fuera de contexto, ciertamente vamos a hacer un pretexto. Y dice que nadie nos juzgue a nosotros con comida, bebida, ¿sí? Porque antes no comíamos kadosh o limpio, ¿sí? Comíamos los que nos parecía. Entonces hoy nos encontramos con un familiar, por ejemplo, y de repente somos juzgados porque ya no comemos, por ejemplo, cerdo, ¿sí? Entonces dice el Señor, nadie os juzgue a ustedes, porque todo esto es sombra de lo que ha de venir. Yo quiero decirte que en el nuevo cielo y la nueva tierra, en el milenio, no va a haber comida inmunda, no va a haber, porque va a ser la Torá. La palabra dice que solo se va a guardar la Torá de Dios.
Y no va a haber domingo, va a haber el Shabbat. No va a haber cualquier mes, va a haber el mes, el Rosh Kodesh de Dios. Por eso dice en Isaías, dice que cuando los cielos nuevos y la tierra nueva se establezcan, nosotros saldremos a adorar a Dios en día de reposo, no dice cualquier día, dice el día de reposo, y de mes a mes, o sea, todos los Rosh Kodesh adoraremos a Dios. Entonces dice, y verán los cadáveres que se rebelaron contra Dios, que su gusano nunca duerme y su fuego no se apaga, y serán abominables a todo hombre. O sea, está diciendo justamente Colosense, todo es sombra de lo que ha de venir. Claro, porque ya va, seguiremos guardando las comidas Kadosh, seguiremos guardando los días de Rosh Kodesh, seguiremos guardando las fiestas, seguiremos guardando. Entonces todo esto es sombra. Seguimos haciendo la sombra, porque resulta que hemos aprendido que la sombra era el antiguo pacto o el Tanaj, que hoy ya no hay sombra. Hoy sigue habiendo sombra, seguimos haciendo sombra, ¿sí? Yahshua nos dio la Torah y seguimos guardando el Shabbat. ¿Por qué? Porque en el milenio guardaremos el Shabbat también. Seguimos guardando Rosh Kodesh. ¿Por qué? Porque en el milenio el Rosh Kodesh también. Esto es realmente muy importante poder comprender. En Romanos 4:11 dice así: y recibió la circuncisión, dice, está hablando de Abraham, ¿verdad? Como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces la circuncisión era la señal, no era el pacto, ¿sí? La circuncisión era la señal del pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto es el mismo. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver que el pacto es el mismo. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. El pacto es el mismo. La señal cambia, pero el pacto es el mismo, ¿sí? Segunda de Timoteo 2:19 dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Sí? En Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en el Mesías Yeshua, no teniendo confianza en la carne. Claro, por supuesto, porque debemos morir, ¿sí? Y realmente todo lo que hacemos no hacemos porque confiamos en la carne, no hacemos porque confiamos en nuestras fuerzas, sino que hacemos porque tenemos confianza en Dios, ¿sí? En el Señor. Muy bien. Vamos a entrar en el capítulo 2 de Gálatas. Vamos a leer el capítulo 2, dice así. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en el Mesías Yeshua, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues los de reputación nada nuevo me comunican. Qué interesante lo que está diciendo Pablo, ¿verdad?
en el entorno de su pueblo, sí, de la religión judía, sí, había hombres encumbrados en sabiduría y conocimiento, pero Pablo está diciendo, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunican. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esto es muy interesante porque dice, el apóstol dice en el capítulo 2, versículo 7, dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy interesante poder comprender. No es que a Pablo se le había encomendado un evangelio donde todos tenían que ser incircuncisos de carne. No, no, no. A él se le encomendó el evangelio a los que no eran circuncidados. No que él se fue a predicar un evangelio que no se tenían que circuncidar jamás, porque la circuncisión es un pacto eterno y es un mandamiento por revelación, ¿sí? No es un mandamiento para salvación, es un mandamiento por revelación. Entonces, se le fue encomendado el evangelio a los que no eran circuncidados, ¿sí? Esto no quiere decir que él enseñaba que nunca se circunciden, porque él circuncidó justamente a Timoteo, ¿sí? Como a Pedro de la circuncisión, claro, a Pedro se le fue encomendado el evangelio a los que ya eran circuncidados, no que Pedro enseñaba la circuncisión. Pablo también enseñaba, pero no estaba no estaba en contra. Los dos enseñaban lo mismo porque era la Torá, ¿sí? Ahora bien, tenemos que entender que es el rito de Moisés, porque este era el punto que atacaba Pablo, ¿sí? En Génesis 17:8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos, dijo de nuevo Dios a Abraham. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Lo que le está diciendo a Abraham, ¿sí?, es que la circuncisión era eterna, ¿sí? Yahshua no vino a quitar la circuncisión, si bien él nos circuncidó la carne de pecado y nosotros somos circuncidados, ¿sí? Y él quitó esa carne de pecado de nosotros, él no quitó el mandamiento, porque el mandamiento es eterno. Entonces dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. O sea, la circuncisión es la señal del pacto, ¿sí? Él será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo, nosotros somos su pueblo. Estamos meditando el libro de Gálatas, ¿sí? El libro de Gálatas, y vamos a leer en Éxodo 12, 43 al 45, dice así. Dice, y Yahweh dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella casa fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Entonces, este es el mandamiento, ¿sí? El mandamiento de Pesaj que está conectado con la circuncisión. Esto es muy interesante. Dice, en el versículo 43 dice que ningún extranjero comerá de ella, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la Pascua porque tiene conexión con la circuncisión y es muy interesante porque aquí a un par de meses o menos ya tenemos nuestra fiesta de Pesaj o Pascua. Entonces,
Nosotros podemos comer el Pesaj, por supuesto debemos comer, porque el Señor cuando se sentó con sus discípulos, Él que hizo justamente el Pesaj, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos comer porque no somos extranjeros, ¿sí? Nosotros fuimos comprados, como dice, que esa es la ordenanza del Pesaj, que todo extranjero que quisiera comer del Pesaj debería ser comprado, ¿sí? Entonces nosotros fuimos comprados y no a cualquier precio, sino a precio de sangre, ¿sí? Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, dice, después que lo hubiere circuncidado. Y somos circuncidados, por supuesto, ya hemos leído, dice Pablo, que Él nos circuncidó la carne pecaminosa. O sea, Yeshua nos circuncidó. Somos circuncidados, podemos comer el Pesaj porque fuimos comprados y no a cualquier precio, sino a precio de sangre. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, ¿sí? Ninguno que diga que no ama a Yeshua y que no quiere a Yeshua puede participar del Pesaj. No, porque debe aceptar a Yeshua como su Señor y Salvador para participar del Pesaj. Esta es la condición. Muy bien, entonces, ¿quiénes son los naturales? ¿Sí? Los naturales en hebreo es Raj, ¿sí? Son aquellos que descienden del linaje de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Todo natural puede comer del Pesaj. Pero vamos a leer Salmo 147, 19. Dice así. Ya vamos a ver qué es el rito de Moisés, porque ahí vamos, ¿sí? Ahí vamos, pero tenemos que hablar de esto primero. 147, dice 19 y 20. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel, ¿sí? Entonces todo natural puede comer del Pesaj. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya, dice la palabra. Entonces, Él dice, ha manifestado sus palabras a Jacob. Entonces, si nosotros queremos su palabra, sus promesas, ¿sí? Y todas sus bendiciones, debemos entrar por medio de Yeshua. Ese es el camino, esa es la condición para recibir su palabra, ¿sí? Y participar del Pesaj. Dice en Deuteronomio 4:34. Vamos a la Torá, Deuteronomio 4:34. Dice así. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Yahweh vuestro Dios en Egipto, ante sus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Yahweh es Dios y no hay otro fuera de él. Muy bien, entonces, ¿y los extranjeros quiénes son? Los extranjeros en hebreo son los Nakhar, ¿sí? Son aquellos que no nacen en el linaje de Abraham, Isaac y Jacob y no son parte del pacto de Dios ni de la comunidad de Israel, ¿sí? Era nuestra condición anteriormente, ¿sí? No teníamos parte con el pacto de Dios, no éramos la comunidad de Israel, ¿sí? Pero por medio de Yeshua fuimos injertados en el olivo verde que es Israel. En Jeremías 10, del 1 al 3 dice así. Dice, oíd la palabra que Yahweh ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Yahweh, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tendréis temor, aunque las naciones los teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortan, obra de manos de artífice con buril. Entonces, aquí nos está dando una indicación muy interesante, no aprendan de las naciones, ¿sí? El camino de las naciones, ¿sí?
Entonces, ¿qué fuimos a hacer nosotros? Fuimos a aprender el camino de las naciones. El Señor dice, no aprendan el camino de las naciones. Bueno, es como si fuera que nos dijo, vayan y aprendan. Fuimos y hicimos lo que hacen todas las naciones. Porque las naciones enteras guardan, por ejemplo, Navidad. Y el Señor dijo, no aprendan de las naciones, porque las naciones hacen lo que a ellos les parece. Yo les di a ustedes su fiesta, les di sus días, les di sus comidas. No aprendan y no vivan como viven las naciones. Mateo 7, 21 al 23 dice así. Vamos a Mateos 7. Este casi lo sabemos de memoria, lo leemos siempre. ¿Sí? 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y ya hemos estudiado un sinfín de veces lo que significa hacedores de maldad. La palabra aquí es anomía, que es ustedes sin ley, sin Torah. Malaquías 2:11. Vamos a Malaquía, que es el último profeta, ¿sí?, del Tanaj. 2:11 dice así. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Yahweh que él amó, y se casó con hija de Dios extranjero. ¿Sí? Entonces acá podemos ver que los extranjeros, ¿sí?, son aquellos que no tienen el pacto de Dios, que no son de la comunidad de Israel, pero por medio de Yeshua venimos a ser injertados en el olivo verde y ser parte de su pueblo. Fuimos comprados, así como aquel extranjero antes de Yeshua, que quería entrar al pueblo, sí, era comprado, era circuncidado y entraba, ¿verdad? Ahora nosotros fuimos comprados a precio de sangre, ¿sí? Yeshua derramó su sangre preciosa y nosotros podemos entrar. Toshav significa forastero o advenedizo, es aquel que está de paso, ¿sí? Ese es el forastero o advenedizo. Dice la palabra que nosotros ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, no estamos de paso, somos de la casa de Dios, ¿sí?, de la casa de Israel. Sighir, sí, algo así. Bueno, perdonen mi pronunciación del hebreo. Jornalero, aquellos que se alquilan, ¿sí? Los que están un tiempo, ¿sí?, por un sueldo, ¿sí? Esos son los jornaleros. Después tenemos Ger, ¿sí?, aquel que había sido comprado por precio y que se circuncidaba, debía ser tratado como un nativo, ¿sí? Esa es nuestra condición. Debemos ser tratados como un nativo, ¿sí? Como Israel mismo. O sea, no sé si, bueno, pretender que nos traten así, sino vivir como eso, porque es lo que somos, ¿sí? Y se esperaba que obedezcan al Dios de Israel, ¿sí? Entonces, resulta que nosotros, en el sistema del cristianismo, por ejemplo, cuando estábamos, en mi caso que no guardaba la Torah en otro momento, por ejemplo, quería que se convierta el reino del sur, por ejemplo, o los judíos. Pero ellos jamás se van a convertir a un sistema, nunca, jamás. Eso no va a suceder. Si nosotros no entramos, porque nosotros fuimos llamados para dar, dice Pablo, a dar celo al pueblo de Dios. ¿Pero qué celo vamos a dar si estamos guardando fiestas paganas, comidas no limpias, un montón de días que no fueron determinados por Dios y un montón de cosas? No vamos a ganar así jamás al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios sabe cómo se debe vivir. Aunque no acepten a Yeshua, ellos saben que la Torah es lo que debemos guardar y que debe guardar el pueblo como nación de Dios. En Levíticos 24:22, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Yahweh vuestro Dios. O sea, no es que Dios le dio un estatuto para los naturales y los que eran comprados como extranjeros era otro estatuto. No, el mismo estatuto. Pero ¿qué hizo el sistema religioso del cristianismo, por ejemplo? Eligió otro estatuto. ¿Sí? No, el pueblo de Dios tiene un estatuto, es la Torah, ellos tienen eso. Nosotros tenemos otro estatuto. El Señor dice, no, el mismo estatuto. No pueden tener otro, es el mismo. Números 15 al 16 dice así.
Un mismo estatuto nuevamente tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones como vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que mora con vosotros. En primera de Corintios, vamos a Corintios, dice así, 5, 7. 7 y 8 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo o el Mesías, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Cuál es el contexto de este capítulo 5? Nuevamente vuelvo y repito, debemos leer la Biblia en contexto, no podemos sacar de contexto. El problema aquí era un caso de inmoralidad. Entonces, Pablo está hablando de la fiesta, ¿sí? Él está diciendo, nosotros debemos festejar la fiesta del Señor, sí, la Pascua, pero no con toda esta inmoralidad. Saquemos, no, todo ese pecado, ¿sí? Es más, él manda sacar al perverso, dice, porque va a contaminar todo, dice, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces dice, saquen a ese perverso de entre ustedes, ¿sí? Porque Yeshua ya fue sacrificado. Entonces no debemos pecar deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, porque solo no va a quedar una horrenda expectación de juicio y de ardor que ha de devorar a los adversarios, dice Hebreos 10:26. Entonces Pablo está diciendo, festejen la fiesta, pero no con la vieja levadura, no con todas esas tradiciones y esas fiestas de ustedes y esos días, esas comidas, no, festejen con la nueva levadura, porque Cristo ya fue sacrificado, y si Cristo ya fue sacrificado, para ustedes ya no va a ser sacrificado una vez más Cristo, ya fue sacrificado y una sola vez y para siempre. Entonces nos está dando la entrada el Señor a festejar su fiesta, y Pablo nos está repitiendo, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ¿sí? Y aquí cuando dice la vieja levadura, no es que está diciendo, porque esto también muchos sacan de contexto y dicen, bueno, aquí está diciendo que la vieja levadura es la Torah. No, por favor, sacamos de contexto. Estamos sacando de contexto si decimos esto porque no está hablando de la Torah, está hablando de la fiesta, porque todo el contexto es un caso de inmoralidad, ¿sí? Que no podía, por eso él dice en 1 Corintios 11:23, ¿sí? Él dice que debemos presentarnos, ¿sí? Dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunid a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces dice, en el versículo 31, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ¿sí? Entonces, este capítulo se lee mucho cuando, por ejemplo, participan de la Santa Cena del sistema religioso del cristianismo, que no mandó tampoco el Señor, nunca mandó la Santa Cena. Nosotros debemos, como pueblo de Dios, hacer el Pesaj. Ese es el mandamiento. La Santa Cena no existe en las Escrituras, ¿sí? Pablo no está hablando de la Santa Cena, él está hablando de las fiestas. De Pesaj, justamente, ¿sí? Por eso el Señor dijo, no tomaré más el vino de la vid hasta que lo tome en el reino de mi Padre. ¿Por qué? Porque ahí haremos otra vez el Pesaj con el Señor. Entonces el Señor no es que, bueno, ustedes quisieron que el Pesaj ya no existiera, bueno, vamos a hacer ahora la Santa Cena acá en el reino. No, qué esperanza, eso no existe. La Santa Cena es una tradición del sistema. Efesios 2:11 dice así, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, ¿sí? Él derribó la pared intermedia, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza. ¿Cuál es la ley de los mandamientos expresado en ordenanza? Porque otro texto que se saca de contexto y se dice que Él abolió la Torá. No, ¿cómo Él va a abolir la Torá si Él vino a traer el Espíritu para que la Torá sea manifestada? Que está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Realmente esto es tremendo. Entonces,
¿Cuál es las enemistades de la ley de mandamiento expresada en ordenanza? Son los dogmas y todo aquello que levantaron ¿sí? el judaísmo, el pueblo de Dios, para que no entrara, o para que entrara, y si quería entrar un gentil tenía que cumplir un montón de normas para poder entrar a adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que está diciendo el autor en Efesios. Para crear en sí mismo, dice, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, ¿sí? ¿Dónde estábamos? Lejos. Lejos estábamos, dispersos por todas las naciones de la tierra. Y a los que estaban cerca, ¿a quiénes? A nuestros hermanos los judíos, estaban cerca, estaban ahí, ¿sí? Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, ¿sí? Todos tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿Por qué espíritu? Por el Espíritu Santo de Dios. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, ya no somos extranjeros, fuimos comprados a precio de sangre y ya no somos advenedizos, no estamos de cruce, ¿sí? Sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. En Deuteronomio 36, y circuncidará Yahweh tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ame a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Entonces era necesario que cuando nacía un niño en el pueblo judío, ¿sí? En el pueblo de Dios, el padre lo circuncidara. Y nosotros tenemos padre y tenemos quien nos circuncidó, ¿sí? La carne de pecado. ¿Quién? Nuestro Padre, Dios, porque dice, Dios circuncidará su corazón y el de su descendencia para que amen a Dios. Para eso fuimos circuncidados, ¿sí? En Ezequiel 36, 25, dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces el hecho de que entremos a Yeshua es para que Él nos limpie de toda inmundicia y de todo ídolo. No podemos tener ya ídolos e inmundicia en nuestras vidas. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, ¿sí? O sea, antes de Yeshua teníamos un corazón de piedra, Él nos dio un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para que nos sea revelado la Torá que está escrita en nuestra mente y nuestros corazones, para que podamos andar en sus estatutos, dice el profeta Ezequiel. Guardemos sus preceptos y los pongamos por obra, ¿sí? No es para que estemos saltando y hablando un montón de cosas que nadie entiende. No obstante, las lenguas son bíblicas y las podemos hablar, pero en un orden, ¿sí? No puede haber un desorden. Eso no es una cosa que hablan las Escrituras. Dios nunca ha mandado. Él dice que el Espíritu Santo de Dios es para que la Torá nos sea revelado de nuestra mente y nuestros corazones, que está escrita desde un principio. Muy bien, tenemos un problema, ¿sí? En el Hechos 15, ¿sí? En el Concilio de Jerusalén tenemos un problema que justamente un grupo de judíos decían que era necesario circuncidarse para ser salvo, ¿sí? Entonces Pablo está tratando de explicar a los Gálatas este tema, ¿sí? Entonces, el rito de Moisés es una costumbre, sí, es un término técnico que tenía un significado muy específico en el judaísmo del primer siglo. Entonces, vamos a entender qué es el rito de Moisés, porque Pablo está atacando esto. Él no está atacando la circuncisión, él está hablando de este tema, ¿sí? Que el judaísmo quería imponer, ¿sí? Entonces, esta era la circuncisión, ¿sí? Que la ley judía, ¿sí? No la Torá, lo guardaba, ¿verdad? La ley judía, no la Torá, porque la Torá dice que la circuncisión le fue dado a Abraham y no era como lo que vamos a hablar hoy aquí. Tenía que ver con un corte, ¿sí? Y derramar una gota de sangre, esa era la señal del pacto. Pero este rito era terrible, que vamos a ver ahora, ¿sí?
que para los gentiles adultos que se querían convertir al judaísmo era necesario realizar un rito para poder convertirse al judaísmo, y habían dos detalles muy importantes, ¿sí? Que es digno de considerar. Entonces, primero, desde que Judea regresó del cautiverio en Babilonia, el sistema religioso del judaísmo fue tomado por esta secta que se establece como una secta de poder, ¿sí? Y segundo, el establecimiento de la tradición farisea o de la Torá oral, que se viene a implantar, ¿verdad?, que luego se sistematizó, ¿sí?, dando lugar a la ley judía, no la Torá. Tenemos que entender esto, porque el problema es que no entendemos lo que es la Torá, lo que es la ley judía, lo que es la ley oral, lo que es el rito de Moisés, lo que es la circuncisión. Entonces, lo metemos todo en en una sola bolsa y hacemos 44.000 denominaciones en todo el mundo. Entonces, justamente que luego te decía se sistematizó dando lugar a la ley judía, que ahora conocemos como el Mishnah o el Talmud, ¿sí? El pueblo judío estableció que la única manera de ser introducido sí, al pueblo de Dios sería siendo circuncidado dentro de este sistema por medio de una autoridad especial rabínica avalada solo por ellos, ¿sí? Esto era todo, eran las condiciones, ¿sí? Tú no podías pedir a algún conocido o que te circuncide o circuncidarte tú mismo. Tenía que ser avalada por un rabino, tenía que ser un rabino preparado para esto, ¿sí? Este rito, ¿sí?, el rito de Moisés, era doloroso y vergonzoso, ¿sí?, para todo adulto gentil que quería tener plena participación en el templo, acceso y reconocimiento en la sinagoga y en la sociedad judía. Entonces un rabino realizaba de pie el corte del prepucio y lo removía completamente. Oiga lo que le estoy diciendo, ¿sí? Este era el rito de Moisés. Razón por la que Pablo llama a este procedimiento, no a la circuncisión, Pablo llama a este procedimiento la mutilación del cuerpo, que lo hemos leído y seguramente ya más adelante lo vamos a volver a leer, ¿sí? Se asume en la Torá que era un pequeño corte que se derramaba una gota de sangre, pero ellos no lo hacían así. Entonces, el mandamiento era un pequeño corte que derramara una gota de sangre. Ellos hacían toda una mutilación, ¿sí?, que realmente terminaba en un hecho realmente muy vergonzoso y doloroso pues imagínense, una cosa es que se circuncide un bebé de 8 días y otra cosa es circuncidar a un adulto, ¿sí?, mayor, con todo este procedimiento terrible. Luego que el rabino había hecho este gran corte, succionaba la sangre del miembro masculino. Oiga, lo terrible, ¿verdad? Con la boca, ¿sí? Este procedimiento es conocido como metzizá bepe, ¿sí?, o succión oral, y está mencionado en el Talmud. Entonces, imagínense de vergonzoso que podría llegar a ser para un adulto esta situación, ¿verdad? En el versículo 3 del capítulo 2 de Gálatas dice más, ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, ¿sí? Entonces, todos los mandamientos se observan por convicción y por fe, no por obligación, ¿sí? No por obligación, porque las personas que llegan a nuestra congregación, por ejemplo, nosotros no es que, nosotros guardamos la Torah, a partir de hoy tienen que guardar el Shabbat, la fiesta, comida, no, todo es por fe, ¿sí? Todo es por fe y por una decisión, ¿sí?, de querer obedecer al Señor, porque dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, o sea, guardad mi Torah, guardad lo que yo dejé escrito, dice el Señor. Lo que nos esclaviza no es la ley, lo que nos esclaviza es el pecado, ¿sí? El pecado es lo que esclaviza al ser humano, ¿sí? Porque cuando Pablo dice mutilar la carne, no está hablando de la circuncisión, ojo, no está hablando del mandamiento. Él nunca habló contra el mandamiento. Es más, él presentó el voto de Nazaret, él hizo este voto y él también circuncidó a Timoteo. Entonces Pablo no se puede contradecir. ¿Y por qué vemos que si lo vemos así ligeramente que se contradice? Porque no entendemos el contexto y qué es lo que está sucediendo, ¿sí?
Ellos lo llaman rito de Moisés, este acto, ¿sí?, que Dios no mandó, que viene por la ley judía, no por la Torah. Entonces, vamos a ir entendiendo todo este tema y vamos a ir comprendiendo. Y si comprendemos el libro de Gálatas, realmente tenemos un montón de cositas ya solucionadas. Así que hasta acá vamos a dejar hoy, porque realmente lo que viene es bastante y no quiero dejar inconcluso un tema tan importante. Bueno, espero que haya sido de mucha bendición el programa. Te dejo hasta aquí. Espero que pases un excelente fin de semana, los que guardan Shabbat. Shabbat Shalom para cada uno, y los que no guardan también, que pasen un excelente fin de semana y que el Padre Eterno los rebendiga. Shalom, bendiciones.